Ojo a esto, el destino de la jubilación de la mayoría de la gente, de tu jubilación, descansa en las manos de este gráfico, del mercado de valores, de que esta simple línea continúe subiendo. Y oye, a distancia parece muy prometedor. Esta línea ha subido de forma constante durante el último siglo, con una media de rentabilidad del 10%. Pero la pregunta clave ¿es esta línea tan segura como parece? ¿De verdad puede financiar nuestra jubilación? Bueno, la mayoría de la gente diría que sí, la bolsa siempre sube. Pero eso es porque la mayoría de los inversores de hoy solo han vivido en una era en la que esa línea ha subido. Desde 2011, el mercado de valores ha estado en su racha alcista Bull Run, más larga de la historia, y antes de eso, la segunda más larga en los años 80 y 90. Pero el mercado no siempre ha sido así. Ha habido largos periodos de estancamiento en los que el mercado no fue a ninguna parte, como aquí, en los años 70, cuando el mercado no produjo rentabilidad durante 17 años. O justo después de la Gran Depresión, cuando la recuperación llevó 25 años. O más recientemente, cuando 2 recesiones consecutivas dejaron el mercado plano durante una década. A la gente le encanta decir que el mercado solo sube, pero cuando miras un poco más de cerca, eso no es del todo cierto. He analizado 100 años del mercado y lo que descubrí es que funciona en 2 ciclos muy distintos. Ciclos de crecimiento, donde el optimismo lo hace subir, y ciclos de estancamiento, donde permanece plano. Y desde 1896 ha habido 9 ciclos claros de auge y caída. Y en este video quiero explicar esos 9 ciclos, desde 1896 y la creación del Dow hasta 2025, donde el mercado se encuentra en máximos históricos, para descubrir la historia completa del mercado de valores. Y espero que este video desafíe cómo ves tú la bolsa. Capítulo 1. Midiendo la prosperidad. Ahora, antes de hablar de estos 9 ciclos, tenemos que retroceder a cuando el mercado de valores se convirtió en un solo dato que se podía medir. Hoy en día, si quieres ver cómo va el mercado en general, hay muchos índices que puedes mirar. El Dow, el S&P 500, el Nasdaq. Sin embargo, en el siglo XIX, nada de eso existía. No había un solo dato que nos permitiera saber cómo iba el mercado. Pero a finales del siglo XIX, 2 periodistas llamados Charles Dow y Edward Jones se preguntaron, ¿y si la salud del mercado pudiera medirse con un solo dato? Veréis, estos 2 periodistas se dieron cuenta de que el crecimiento de la economía estadounidense no era impulsado por las pequeñas empresas, sino por los grandes gigantes industriales, acero, petróleo, gas y ferrocarriles. Así que decidieron que, si podían rastrear los precios de las acciones de estas grandes compañías, podrían tomarle el pulso a toda la economía estadounidense. Eligieron 12 de las compañías más grandes e influyentes de la época, sumaron los precios de sus acciones, lo dividieron por 12 y el resultado fue 40,94. Este número fue el inicio del Dow Jones Industrial Average. Fue el primer índice de mercado. Y lo que hizo este promedio fue convertir el mercado de valores en una historia visual única. Si la línea sube, al mercado le va bien. Si baja, al mercado le va mal. Y permitió a la gente ver patrones como el crecimiento, el colapso y la recuperación de una manera que parecía casi científica. Y durante los siguientes 125 años, esta línea se movería hacia arriba y hacia abajo en ciclos, contando la historia de cómo va el mercado. Capítulo 2. La primera gran racha alcista de América. Ahora sí, hablemos de estos ciclos. Al explicar estos ciclos, vamos a mirar el Dow Jones Industrial Average, ya que es donde podemos obtener el registro más largo del rendimiento del mercado desde 1896 hasta 2025. Nuestro primer ciclo es la primera gran racha alcista Bull Run de América, que ocurrió desde 1896 hasta 1906, con una rentabilidad del 148%. Ahora, antes de que el mercado comenzara su primera subida, acababa de salir de uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense, el pánico de 1893. Compañías ferroviarias colapsaron, cientos de bancos cerraron, el desempleo alcanzó el 20% y las reservas de oro de Estados Unidos casi se agotaron. Fue una época caótica en la que mucha gente perdió la confianza en el futuro del país.
Sin embargo, esa confianza se restauró cuando el presidente William McKinley ganó con una campaña centrada en el patrón oro, y las compañías industriales comenzaron a consolidarse y crecer, y el Dow comenzó a subir. De 1896 a 1901, el Dow subió un 91% en solo 5 años, mostrando la fortaleza del mercado. Sin embargo, en 1901, el mercado se enfrentaría a su primera prueba, y la gente se daría cuenta de que el mercado no solo se mueve por la salud de las empresas, sino que puede moverse simplemente por unos pocos hombres ricos y poderosos que lo manipulan. En 1901, dos de los hombres más ricos de América, James J. Hill y E. H. Harriman, fueron a la guerra por un ferrocarril, queriendo el control de los ferrocarriles del Pacífico Norte. Era el eslabón perdido en sus imperios ferroviarios. Así que ambos hombres comenzaron a comprar acciones del Northern Pacific Railway en secreto. Ninguno sabía que el otro grupo estaba tratando de obtener el control. Y mientras ambos lados seguían comprando, el precio de las acciones explotó, de $150 a $1,000. Esto provocó que los vendedores en corto, short sellers, entraran en pánico y vendieran otras acciones como acero, ferrocarriles y servicios públicos, y de 1901 a 1903 el Dow cayó un 46%. Esto se llamó el pánico del hombre rico. Este fue el primer evento que demostró a la gente que el mercado podía moverse simplemente por un puñado de gente rica manipulándolo. Pero en 1901, dos de los hombres más ricos de América, James J. Hill y E. H. Harriman, fueron a la guerra por un ferrocarril, queriendo el control de los ferrocarriles del Pacífico Norte. Era el eslabón perdido en sus imperios ferroviarios. Así que ambos hombres comenzaron a comprar acciones del Northern Pacific Railway en secreto. Ninguno sabía que el otro grupo estaba tratando de obtener el control, y mientras ambos lados seguían comprando, el precio de las acciones explotó, de $150 a $1,000. Esto provocó que los vendedores en corto, short sellers, entraran en pánico y vendieran otras acciones como acero, ferrocarriles y servicios públicos, y de 1901 a 1903 el Dow cayó un 46%. Esto se llamó el pánico del hombre rico. Este fue el primer evento que demostró a la gente que el mercado podía moverse simplemente por un puñado de gente rica manipulándolo. Pero no se mantendría bajo por mucho tiempo. América entró en la era de la consolidación, donde docenas de pequeñas empresas se fusionaron en corporaciones industriales masivas. Y para 1906, el Dow alcanzó máximos históricos, ganando un 148% en un periodo de 10 años. Aunque hubo un contratiempo en el camino, fue la primera gran racha alcista de América y demostró la resiliencia del mercado. Sin embargo, América pronto aprendería que todo ciclo de auge es seguido por un ciclo de caída. Capítulo 3. Cuando JP Morgan rescató la economía americana. Para 1906, la confianza en el mercado se había restaurado. Sin embargo, justo después, entraría en su primer ciclo de estancamiento. De 1906 a 1923, un periodo de 17 años, el mercado no fue a ninguna parte. Fue la primera lección de que todo ciclo de auge es seguido por uno de caída. Solo un año después de que el mercado alcanzó máximos históricos, en 1907 el pánico regresó, y una vez más fue debido a la especulación financiera. Un grupo de especuladores intentó acaparar el mercado de acciones de cobre, pero fracasó y expuso una red de préstamos arriesgados, haciendo que el Dow cayera un 50%. En ese momento no había una reserva federal, un banco central, para salvar el día. En lugar de eso, un solo hombre rico tuvo que intervenir, JP Morgan, quien reunió a los principales banqueros del país e inyectó liquidez para estabilizar la economía. Básicamente, un hombre rico salvó toda la economía estadounidense. Pero esto expuso un problema muy profundo en EA. Toda la economía dependía de la voluntad de un banquero privado. Y así, el pánico de 1907 preparó el escenario para la creación de la Reserva Federal en 1913, un banco central diseñado para actuar como lendero de última instancia. Por primera vez, el gobierno tenía el poder financiero para intervenir en futuros pánicos. Pero la estabilidad no llegaría fácilmente. Solo unos años después, estalló la Primera Guerra Mundial, convirtiendo a América en la superpotencia industrial del mundo.
Sin embargo, una vez que la guerra terminó, el auge se desvaneció rápidamente en una recesión de posguerra, tirando del Dow hacia abajo una vez más. Y de 1906 a 1923, el mercado se movió lateralmente, subiendo y bajando, pero en última instancia sin ir a ninguna parte, y mostró a los inversores una verdad que se repetiría a lo largo de la historia. El progreso en el mercado nunca está garantizado. Sin embargo, había un patrón. Toda caída era eventualmente seguida por un auge. Capítulo 4. Los locos años 20. Ahora llegamos a la parte de la historia con la que más gente podría estar familiarizada. A mediados de los años 20, la economía estadounidense estaba prosperando. De 1924 a 1929, el mercado experimentó su racha alcista más rápida de la historia, produciendo rentabilidades del 294%. ¿Y qué había detrás de todo este crecimiento? Bueno, la cultura de consumo había llegado con la nueva tecnología. La electricidad se estaba convirtiendo en un estándar en los hogares y el crédito era cada vez más fácil de conseguir, lo que impulsaba los beneficios industriales. Pero quizás lo más importante es que este crecimiento fue impulsado por un nuevo grupo de inversores, los estadounidenses de a pie. Se abrieron casas de bolsa, brokerage houses por todo el país. Los periódicos imprimían cotizaciones diarias y las emisoras de radio discutían las tendencias del mercado. Y con este nuevo crecimiento, creyeron que el mercado solo sube. Y algo que se volvió muy popular durante esta era fue comprar con margen, buying on margin, que básicamente es pedir dinero prestado para comprar acciones. Podías controlar $10,000 en acciones con solo $1,000 en efectivo. Pero si los precios caían, aunque fuera solo un poco, podías perderlo todo rápidamente, y más. Y para 1929, todo el mundo estaba operando con margen, pero un pequeño desliz podía hacer que el mercado se viniera abajo. Capítulo 5. La Gran Depresión. La especulación es lo que impulsó el mercado durante los locos años 20, pero esa misma especulación es lo que lo derribaría mucho más rápido. En otoño de 1929, el mercado alcanzó máximos históricos. Pero como todo el mundo estaba pidiendo prestado con margen, incluso un pequeño cambio podía desencadenar una reacción en cadena. Y esa reacción en cadena ocurriría durante los siguientes 2 años. El mercado perdería el 90% de su valor, tocando fondo donde estaba 30 años antes, en 1896. Y ese crash no solo destruyó riqueza, sino que destruyó la fe. Los bancos quebraron, el desempleo se disparó. Una generación entera aprendió a temer al mercado de valores. Y entonces entraríamos en nuestro próximo ciclo de estancamiento. De 1929 a 1954, el mercado volvió a moverse de lado, sin producir rentabilidad. Esos siguientes 25 años se centraron en restaurar la fe en el sistema. Bajo el New Deal de FDR, Franklin D. Roosevelt, se aprobaron una serie de reformas para devolver la confianza al sistema financiero. La ley bancaria de emergencia estabilizó el sistema. La ley Glass-Steagall separó la banca comercial de la de inversión. La FDIC aseguró los depósitos y la SEC reguló Wall Street. Y después de estas reformas, lentamente pero con seguridad, el mercado y la economía se recuperó. A veces se necesita una crisis para que las cosas vuelvan a encaminarse, y la Segunda Guerra Mundial fue esa crisis que creó pleno empleo, un auge manufacturero y convirtió a América en la economía más poderosa del mundo. Y una vez más, la caída fue seguida por un auge. Capítulo 6. La era de la confianza. Después de 25 años, el tiempo de una generación, el mercado finalmente se recuperó, recuperando su pico de 381 puntos en noviembre de 1954. Y entonces entramos en este periodo de prosperidad, preparándonos para la próxima gran racha alcista de América. De 1954 a 1966, el mercado creció 154% en 11 años. La Gran Depresión había quedado atrás, la guerra había terminado y América estaba lista para gastar de nuevo. El GI Bill creó un camino hacia una clase media fuerte y las tecnologías impulsaron el gasto del consumidor. Y de 1955 a 1959, el Dow se duplicó.
y este es el periodo que mucha gente considera el apogeo de la grandeza de América. Un trabajo podía durar toda la vida, un solo ingreso podía mantener a toda una familia, y la gente creía que el futuro sería más brillante. Y en lo que respecta a la inversión, esta era una nueva generación, una que solo había oído historias del crash de 1929, y con salvaguardias y nuevas inversiones en marcha, nació una nueva generación de inversores, y con esta prosperidad, el mercado lo reflejó. El Dow subió, alcanzando casi los 1000 puntos, haciendo que la gente viera el mercado como una cuenta de ahorros responsable. Y para los años 60, América había logrado lo imposible. Había reconstruido su riqueza, su confianza y su fe en el futuro. Pero a estas alturas del video, ya deberías saber que todo ciclo de auge siempre es seguido por una caída. Capítulo 7. La muerte de la renta variable. Así que, ahora hemos llegado a la parte de la historia que algunas personas vivas hoy todavía recuerdan. Si eras un baby boomer temprano, este fue probablemente el primer mercado que experimentaste, y no fue bueno. De 1966 a 1982, el mercado subió y bajó, sin producir rentabilidad real después de la inflación. Esto marcó el fin del auge de la posguerra, y la economía comenzó a empeorar. Y hubo muchos factores que contribuyeron a esto. En 1966, el Dow cayó alrededor de un 20% debido al coste de la guerra de Vietnam. En 1969, bajó un 15% debido a la alta inflación, el aumento de los tipos de interés y la guerra. En 1974, bajó un 45% debido a las crisis del petróleo, la mayor caída desde la Gran Depresión. Y en el 77 bajó alrededor de un 17% debido a la inseguridad económica. Subió y bajó durante casi 2 décadas sin producir ninguna rentabilidad. Invertir empezaba a parecer algo muerto. Y en 1979, Business Week publicó una portada titulada La muerte de la renta variable, The Death of Equities, declarando que la inflación había matado al mercado de valores. Pero como la historia nos demuestra, el momento en que la gente se rinde con el mercado es el momento exacto en que comienza a dar la vuelta, y en 1982 lo hizo, dando paso a la racha alcista más larga que América había visto jamás. Capítulo 8. La era del dinero fácil. Después de casi 2 décadas de estancamiento, la guerra de Paul Volcker contra la inflación restauró la confianza y la estabilidad, y el Dow comenzó su racha alcista más larga de la historia. De 1982 al año 2000, el mercado aumentó casi un 1000%. Y hubo muchos factores que contribuyeron a este crecimiento. Los recortes de impuestos y la desregulación de Reagan desataron los beneficios empresariales, y los negocios en América estaban cambiando. En lugar de perseguir el crecimiento a largo plazo, las empresas estadounidenses comenzaron a medir el éxito por los precios de las acciones a corto plazo. Y esta es también la década en la que el mercado de valores se convierte en el plan de jubilación de mucha gente. El 401(k), plan de pensiones privado, reemplaza a la pensión pública, y ahora los ahorros de toda la vida de todo el mundo se vierten en el mercado de valores, y el futuro de América está directamente ligado a que esta línea suba. Sin embargo, a pesar de esta racha alcista, hubo algunos contratiempos. El 19 de octubre de 1987, el Dow se desplomó un 22% en un solo día. Sigue siendo la mayor caída porcentual en un día de la historia, y tardó 2 años en recuperarse. Sin embargo, cuando entramos en los 90, esa hermosa línea siguió subiendo. El americano medio ahora tenía participación en el mercado y se convirtió en el pasatiempo nacional de América. CNBC se creó en 1989, las revistas financieras se volvieron mainstream y las plataformas de trading en línea permitieron a la gente comprar y vender acciones en casa. Y la especulación, una vez más, alcanzó máximos históricos. Internet estaba empezando a convertirse en el futuro de la economía, y compañías sin beneficios y a veces ni siquiera producto vieron cómo los precios de sus acciones aumentaban rápidamente. De hecho, el Nasdaq cargado de tecnología se disparó más del 500% en 5 años. La gente se estaba haciendo rica.
Pero como la historia nos demuestra una y otra vez, la fe solo puede llevar al mercado hasta cierto punto. Y para el año 2000, esa fe estaba empezando a ponerse a prueba. Capítulo 9. La doble caída. Con el cambio de milenio, por primera vez en la historia, el Dow cruzó las 5 cifras, 10.000 puntos, a toda una vida de distancia de sus humildes comienzos en 40,94. Pero gran parte de este crecimiento se basaba en la especulación. El dinero fluía hacia empresas tecnológicas sin ganancias, sin productos y a veces ni siquiera un plan más allá de un sitio web y una idea. Y finalmente la burbuja estalló. Y desde su pico en 2000, el Dow cayó alrededor de un 27%, mientras que el Nasdaq, cargado de tecnología, cayó alrededor de 80%. Demostrando una vez más que el mercado no se construye sobre la lógica, sino sobre la fe, y una vez que esa fe comienza a desvanecerse, también lo hace la riqueza que creó. Y muy poco después, la Reserva Federal intervino para salvar la economía, recortando drásticamente los tipos de interés, del 6,5% al 1%. Y a corto plazo funcionó, pero ese dinero fácil también creó una burbuja inmobiliaria masiva. Y 8 años después del crash de las .com, hubo un crash aún mayor, la crisis financiera de 2008, donde el Dow cayó un 54% en 2 años. Y de 2000 a 2011, a través de recesiones consecutivas, el mercado produjo poca rentabilidad. Y para tratar de arreglar la recesión, el gobierno intervino con rescates masivos y paquetes de estímulo para prevenir el colapso total. Y la Reserva Federal recortó los tipos de interés a casi cero y comenzó a inyectar liquidez en el sistema. Y estas son las políticas que definirían nuestra próxima era del mercado de valores. Capítulo 10. La racha alcista más larga de la historia. Así que, finalmente, nuestra historia nos lleva a hoy. Desde que se recuperó de la gran recesión, el Dow ha aumentado alrededor de un 300% en el lapso de 14 años. Pero este crecimiento fue un poco diferente. No fue necesariamente impulsado por fábricas o innovación, sino por tipos de interés casi nulos, recompras de acciones corporativas y estímulo gubernamental. Cada vez que el mercado tropieza, entra dinero nuevo para mantenerlo a flote. Como en 2020, cuando el mercado cayó alrededor de un 36%, la Fed recortó los tipos de interés a cero y hubo casi $5 billones en estímulo. Y en cuestión de meses, el mercado se recuperó, mientras millones de estadounidenses estaban sin trabajo y las empresas sufrían. Y hoy, el mercado de valores se encuentra en máximos históricos, y para la mayoría de los estadounidenses es mucho más que un gráfico. Es su jubilación, sus ahorros y su sentido de seguridad. Pero cuando gran parte de nuestro futuro depende de que una línea suba, no puedes evitar preguntarte, ¿hasta dónde puede la fe llevar al mercado? Capítulo 11. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Muy bien. Otra historia profunda más en los libros. Dejadme deciros que hacer esta cantidad de investigación en poco tiempo como un equipo de una sola persona no es fácil. Pero este video realmente desafió mi propia visión del mercado de valores. El mercado puede parecer esta simple línea que siempre sube, pero en realidad no lo hace. Se mueve en ciclos de crecimiento y estancamiento. Así que quiero terminar este video con 3 conclusiones que yo personalmente aprendí como estudiante al investigar 100 años del mercado de valores. El mercado siempre sube, pero los humanos no invertimos durante 100 años. A la gente le encanta hablar sobre cómo el mercado ha subido en los últimos 100 años y esa es una afirmación verdadera. Sin embargo, la verdad es que el ser humano promedio no va a estar invertido por un periodo de 100 años. En el mejor de los casos, estarás invertido de 30 a 40 años, y tus resultados dependerán en gran medida de los ciclos que te toque vivir. Invertir es menos arriesgado que no invertir. Aunque este video nos ha demostrado que invertir es arriesgado, sigo creyendo que es mucho menos arriesgado que no invertir. Si solo ahorras todo tu dinero, se lo comerá la inflación. Pero si inviertes, al menos tienes la oportunidad de que crezca. Y mi conclusión final. Invierte en cosas que no aparecen en un balance. Después de ver casi un siglo de auge y caída, está muy claro que el mercado realmente no ofrece ninguna certeza. Podrías pasar toda tu vida haciendo todo bien y luego el mercado puede quitártelo todo.
Es por eso que el dinero debe servir a tu vida, no definirla. Deberías usar tu dinero en cosas como experiencias, relaciones y paz mental, porque esas cosas son las que finalmente te harán rico, no esta línea subiendo. Muchas gracias por ver el video. Si os ha gustado, por favor dadle un like. Suscribíos para más contenido como este, ya que solo el 20% de vosotros estáis suscritos. Me encantaría leer vuestros pensamientos en la sección de comentarios. Y si queréis oír otra historia muy interesante sobre por qué los boomers están abandonando América en busca de una vida mejor, echadle un vistazo a este video a continuación. Hasta la próxima.